Al principio no iba a hacer este trabajo sobre esta película porque para empezar ni siquiera me acordaba de que existía. Mi primera opción era la película Argentina 1984, que es una película que me gusta mucho, es muy buena y que creí que entraba dentro de lo que es el periodismo narrativo porque es una película basada en hechos reales. Pero resulta que entendí mal cómo era el trabajo, ya que tenía que ser una película o libro que hablara de periodismo. Mi segunda opción era la película El Quinto Poder, que es una película que habla del creador de Wikileaks. Me pareció que esa sí hablaba de periodismo, entraba dentro de periodismo narrativo, ya que también habla de algo real, pero cuando iba a vermela descubrí que tiene puntuaciones muy malas. Y miren, yo no tengo problema en verme películas malas, lo hago de pasatiempo. Me gusta la primera película de Escuadrón Suicida y las dos películas de Los Ilusionistas, pero no tenía ganas de verme una película mala para un trabajo de la universidad. Así que hice lo que debí haber hecho desde el principio y busqué en Google películas buenas sobre periodismo. Y me encontré con Spotlight, una película que ya me había visto alguna vez, que me había gustado, que habla de periodismo y que a diferencia de la otra, sí es buena. Entonces dije, listo, ya tengo la película, todo perfecto. Solo había un problema, y es que justo esta película no estaba en ninguno de los servicios de streaming que pago, y pago 3. Así que tenía dos opciones. A, verme la película mala y hacer el video sobre esa, o B, alquilar la película buena y hacer el video sobre esa. Escogí la opción C, piratear la película buena. Así que dejando de hablar pendejadas que solo me alargan un video que ya tengo que hacerlo cortico, hablemos de la película Spotlight. Spotlight o En Primera Plana es una película del 2015 que habla del caso real de un grupo de periodistas de Boston Globe en el 2001. Está dirigida y guionizada por Tom McCarthy junto con Josh Singer y está protagonizada por Batman, Hulk, Regina George y el hermano de Wolverine. Tiene puntuaciones de 97 y 93 en Rotten Tomatoes, que según a quien le preguntes no tiene mucho valor, pero también ganó Oscar por Mejor Película y por Mejor Guión Original, que según a quien le preguntes tampoco tiene mucho valor, pero el punto es que la película es buena. La película empieza mostrándonos Boston, Massachusetts en 1976. Nos muestran la estación de policía, nos hablan de que hay un obispo y un padre ahí. Entra el fiscal general, le dice a la policía que no deje pasar a la prensa y nos dejan entender que le están ocultando cargos al obispo. Listo, siguiente escena. Pasamos al año 2001, aún en Boston, pero esta vez en las oficinas del The Boston Globe. Están haciéndole la despido a un periodista, creo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que conocemos a nuestro grupo de protagonistas. Batman, como Walter Robin. Hulk, como Michael Resendes. Regina George, como Sasha, no voy a decir su apellido. Y este actor al que no conocía, pero actúa en X-Men y hace de Matty Carroll. Nos cuentan que este grupo de periodistas conforman Spotlight, que es una sección del periódico, pero que a diferencia del resto no hacen noticias diarias, sino que hacen investigaciones largas, del tipo que pueden llegar a tomar más de un año. Llega un nuevo director al de Boston Globe, Martin Baron, que en esta película está interpretado por el hermano de Wolverine. Él llega, habla con ellos y les dice, hey, vi que hay este caso en el que acusaron a unos padres de abusar de niños. ¿Por qué no hemos investigado esta vaina? Y ellos les dicen, no, si la investigamos, hay recortes en el periódico, en las noticias diarias. Y el otro les dice, ¿y no se tomaron el tiempo de investigarlo más en serio? No, ¿para qué? Hay acusaciones de que este padre abusó de niños y no nos tomamos más tiempo para investigarlo. ¿Lo hacemos? Sí. A partir de este punto, la película es la historia de toda la investigación que hicieron sobre este caso y de toda la mierda que descubrieron. Y no es una exageración. Empezaron con un padre a 13, a 87. 87 padres de los que tenían sospechas habían abusado de niños. Y es que 87 parece un número pequeño,
Pero piénsenlo, si nos dijeran que en Medellín en este momento hay 87 padres acusados de abusar de niños y que están trabajando perfectamente sin investigación y sin consecuencias, eso sería un escándalo y a todos nos parecería un número altísimo. Y eso pensando en Medellín, una ciudad que en este momento tiene más de 2,5 millones de habitantes. En ese momento, cuando pasó todo esto, Boston no tenía ni 600,000 habitantes. Haciendo una búsqueda rápida en Google, descubrí que aparentemente la película es muy fiel a los hechos reales y es algo que me puedo creer muy fácilmente porque realmente la película no habla de nada que no sea el caso. De hecho, apenas conocemos la vida de los protagonistas. Sabemos que uno está casado, uno tiene hijos, una vive con la abuela, pero no sabemos mucho de ellos porque la película no es sobre ellos, es sobre la investigación. Y no digo que los protagonistas no sean importantes, lo son muchos, son el centro de la historia, pero no por sus vidas privadas, sino por lo que hicieron. La película no es sobre ellos, sino cómo ellos lograron sacar adelante una investigación que tenía todo en su contra. La película no es ni quiere ser una de esas películas que cuentan la historia de alguien que sacrificó su vida normal para tener una gran historia. No es eso, es sobre el verdadero esfuerzo que hay detrás de investigar algo así. ¿En qué momento decides enfrentarte a una de las instituciones más poderosas de la historia? ¿Cómo convences a un abogado que ya lo intentó todo de que esta vez sí van a poder hacer un cambio? ¿Cómo convences a un montón de gente de que está cansada de repetir la misma historia de lo que les pasó, de que te la cuenten una vez más y que esta vez iba a funcionar? Ese es el verdadero centro de esta película. Eso es lo verdaderamente importante. La investigación, las entrevistas a las víctimas, estar dispuestos a escuchar sus historias, estar dispuestos a enfrentarse a los abogados y a los padres que te están diciendo todo el tiempo que te detengas. Estar dispuesto a ir contra las creencias de tu familia con tal de seguir con una historia que sabes que es importante. Decirle a las víctimas que van a tener que esperar un poco más para que la investigación salga porque acaba de ocurrir uno de los ataques terroristas más grandes de la historia. Seguir investigando, leer cientos y cientos de páginas de libros que te hacen ver que es un problema mucho más grande de lo que pensabas. Darte cuenta de que si de verdad quieres hacer un cambio vas a tener que atacar al sistema y no solo a las personas individuales y aún así estar dispuesto a seguir adelante. Esa es la historia que quiere contar la película. Creo que lo más triste de todo esto es que es la vida real y como la mayoría de las cosas no tuvo un final feliz realmente. Los miembros de Spotlight publicaron cerca de 600 historias sobre el escándalo. Hubo 249 acusados públicamente, miembros de la iglesia en Boston. Y aún así, si miramos lo que pasa hoy en día, es más de lo mismo. O acusaciones, la iglesia dice que son unas pocas manzanas podridas, que los padres van a salir de circulación y simplemente los reubican y se finge que no pasó nada hasta que aparece una acusación más. Y no quiero decir que su trabajo no haya sido importante, fue muy importante, en especial en su momento, sigue siendo importante. Lo que quiero decir es que, al igual que muchas otras cosas, es un trabajo que no se puede dejar de hacer, que hay que seguir continuándolo todo el tiempo para lograr hacer un cambio real. Creo que con eso es con lo que me quedo al final como estudiante de periodismo, que hay que esforzarse cuando se quiere hacer algo de esto y hay que saber que en ningún momento se termina realmente. Ah, sí, algo que se me olvidó mencionar. Esta gente se ganó un premio Pulitzer. Casi nada.